poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? La palabra de la cruz. Dilo, la palabra de la cruz. Quiero predicar en esta mañana el mensaje, la cruz de Cristo, la cruz de Cristo. Dios envió a Jesús a morir en esa cruz hace 2000 años. Y déjame compartir contigo que cuando el Señor vino a este mundo, Él sabía que iba a tener una muerte y muerte de cruz. Pero mientras otros y todos miraban la cruz como maldición, el Señor vino a cambiar la maldición de la cruz en la bendición de morir en esa cruz. ¿Ves? La palabra del Señor dice en Gálatas, el capítulo 3, vaya conmigo, versículo 13, la palabra de Dios nos dice que la cruz era el símbolo de maldición. Todo el que moría en una cruz era condenado y era por lo tanto sufría esa muerte como alguien que estaba en maldición. Pero Cristo no murió en esa cruz para que la maldición prevaleciera. No, Cristo murió en esa cruz, gloria a Dios, para cambiar toda maldición en bendición. El versículo 13 dice: Cristo, alguien dígalo conmigo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros. Oiga esto: hecho por nosotros, por ti, por mí, por todo el perdido, todo pecador, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, aleluya, ¿en quién? En Cristo Jesús, el Hijo de Dios, la bendición, alguien dígalo, bendición. ¿Ves? Cuando Cristo muere en esa cruz, no era maldición lo que estaba siendo desatado, era bendición lo que estaba siendo desatado, para que la bendición de Abraham, ¿ves? En Génesis, Dios le dijo a Abraham: te bendeciré, bendeciré tu descendencia, bendeciré todo lo que haces. Y en la cruz, Cristo estaba trasladando la bendición de Abraham a todos nosotros. Dice: la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin, alguien, óigame, Dios tiene un propósito con tu vida, Dios tiene un plan contigo. El propósito de Dios, el fin que Dios tiene para ti, es de que por fe, alguien dígalo, por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios, que la muerte de cruz nos garantiza a nosotros que por el sacrificio de Jesús en esa cruz, el Espíritu Santo se puede derramar en la vida de aquel que ha sido redimido, en la vida de aquella persona que ha venido a Cristo y recibe no la maldición, sino la bendición que el Señor vino a dar a nosotros. Pedro dijo de esta manera, el apóstol Pedro, primera de Pedro, vaya conmigo, capítulo 2 en la palabra. Pedro entendió que era más que un madero, que era el plan específico de Dios en ese madero, hacer algo por el ser humano. Y yo quiero decirte que lo que Él hizo en ese madero es lo que te permite a ti terminar con tu pasado, terminar con tus faltas, borrar completamente lo que te estaba condenando. ¿Ves? El mundo celebra en esta temporada, empieza a celebrar
religiosamente lo que Jesús hizo, pero Jesús no vino a morir en la cruz para hacerte un religioso o una religiosa. No, vino para hacerte libre, vino para darte bendición, vino para cambiar tu destino. La Biblia dice en Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 24, alguien lo tiene ya, abra su Biblia conmigo, de que el Espíritu de Dios hable a su vida en esta preciosa mañana. Dice la Escritura claramente, ¿quién llevó? No dejó, llevó él mismo. ¿Qué estaba haciendo Jesús en la cruz? Estaba llevando tu pecado, mi pecado, nuestros pecados en su cuerpo. Y cuando fue clavado en ese madero, esa cruz, alguien diga la cruz, la palabra de la cruz, cuando fue clavado en ese madero, para que nosotros, estando como estábamos muertos en nuestros pecados, vivamos. Oh, que da el Señor en la cruz, da vida. Ve, Él estaba muriendo, pero estaba dando vida. Él estaba muriendo, pero estaba terminando con el pecado. Para los que estuviesen muertos, los que estábamos muertos, vivamos completamente a la justicia. Y por cuya herida, alguien diga herida, fuésemos sanados, fuimos sanados. ¿Alguien entiende que la razón que podemos predicar y podemos recibir sanidad en nuestros cuerpos, la razón que la enfermedad no tiene poder sobre tu cuerpo, es porque en la cruz Él venció la enfermedad? Vamos, alguien le da gloria a Dios en este día. Si se lo va a dar, dele al Señor esa gloria. Dile al que está a tu lado, no hay enfermedad que tenga autoridad sobre tu cuerpo. Vamos, dile, no hay enfermedad, no hay dolencia, no hay malestar, no hay nada que pueda vencer tu cuerpo. Hay cristianos aquí que entienden que la cruz de Cristo es el lugar que el Señor escogió para pagar el precio de tu sanidad. Y cuando viene la enfermedad, y cuando viene la dolencia, y cuando viene el diagnóstico, y cuando viene el mal reporte, y cuando el médico habla maldiciendo en su conocimiento, tú tienes que decir, la cruz de Cristo desató para mí sanidad. La cruz de Cristo desató para mí restauración. La cruz de Cristo desató para mí bendición, no maldición, sino bendición. Pedro dice, fuisteis sanados. Note conmigo, ya la sanidad fue comprada en la cruz. La sanidad fue dada en la cruz. Quiere decir, antes que venga la enfermedad, ahí está paga la sanidad para tu vida. Dice Pablo, escribe, oh, la locura de la predicación, la cruz de Cristo, la palabra de la cruz de Cristo, el poder de la cruz de Cristo. Por eso es que Pablo le dice a los filipenses, hay enemigos de la cruz, hay gente que no entiende la cruz de Cristo. Algunos no entienden que no es el madero, no es solamente la cruz, es el que murió en la cruz, el Cristo crucificado. Filipenses, vaya conmigo. Filipenses el capítulo 3, oiga lo que dice la palabra en Filipenses el capítulo 3, el versículo 8, la palabra del Señor nos ministra y Pablo escribe a los filipenses y le dice a la iglesia allí en Filipio, le dice, a fin, óigalo bien, a fin, dice Pablo, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, el cual, note conmigo, por amor el cual lo he perdido todo y lo tengo, ¿cómo lo tiene? Y lo tengo por basura para ganar
a Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Oh, yo quiero algo más que todo lo que he tenido. Yo quiero algo más que todo lo que he alcanzado en el mundo. Yo estoy todo dándolo por pérdida. Yo me despojo de todo. Ve, Jesucristo en esa cruz se despojó de la gloria de todo lo que él era. Se hizo hombre. ¿Para qué? Para que tú y yo recibiésemos la gloria de la bendición, la provisión, la armadura que viene del cielo. Y Pablo está diciendo, lo he perdido todo, quiero ganar a Cristo. Y en el versículo 18 del mismo capítulo dice, porque por ahí andan muchos. ¿Cuántos saben que esto es real hoy? Aún el día de hoy andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos ¿de qué? De la cruz de Cristo. Alguien diga la cruz de Cristo. Pueblo de Dios, si algo hace temblar el infierno es la cruz de Cristo. Si algo sacude los principados y las potestades, si algo sacude el territorio de las tinieblas, es la cruz de Cristo. Cuando tú oyes la palabra de la cruz, cuando tú entiendes y vienes a Jesús y te conectas con el Señor y dices, Jesús, tú has muerto por mí para que yo ya no viva para mí, sino que yo viva para ti. Ahí empieza el poder transformador del Espíritu Santo en tu vida. Alguien óigame, cuando el poder transformador del Espíritu Santo entra a tu vida, Dios empieza a cambiar tu vida por completo. Toca al que está a tu lado y dile, Dios cambia tu vida por completo. Pablo entendió esto. Por eso a los Gálatas en el capítulo 2, vaya conmigo, a los Gálatas en el capítulo 2, el apóstol escribe y dice en el versículo 20, oh Dios, alguien vaya, Gálatas 2, capítulo 2, versículo 20, dice el apóstol Pablo, con Cristo, este es el secreto. Este es el propósito. Alguien dice, ¿por qué algunos creyentes no logran experimentar todo lo que Dios tiene para ellos? Porque no han entendido lo que sucedió en la cruz. Si tú entiendes hoy lo que sucedió en la cruz, si tú vienes hoy a Cristo y le dices, Señor, quiero recibir el propósito por el cual has muerto por mí en la cruz, tu vida no será la misma. Pablo dijo, con Cristo estoy, óigalo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo. Oh, este es cristianismo. ¿Quién vive en ti? ¿Quién está dentro de ti? Déjame oírlo. ¿Quién está dentro de tu corazón? ¿Quién domina tu vida? ¿Quién cambia tu carácter? ¿Quién maneja tus sentimientos? ¿Quién controla tus pensamientos? Cristo vive en mí. Dilo conmigo. Cristo vive en mí. Y oiga esto. Y lo que ahora vivo en la carne. El cristiano ya no le pertenece al mundo. El cristiano ya no hace su voluntad. Porque si entiendes el sacrificio de la cruz, entiendes que lo que Jesús hizo, lo hizo para que tú vivas conforme su ejemplo. Y dice, ya no vivo yo, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Alguien aquí vive por fe. Alguien aquí vive por fe. Alguien a este lado vive por fe. Alguien aquí entre usted vive por fe. Alguien atrás vive por fe. Dice, lo vivo por fe. Ve, la Biblia dice, el cristiano no vive por vista, sino que vive por fe. ¿Fe en quién? En Jesús. Y lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. Ve que es la palabra de la cruz, que Dios se entregó, que Jesús se entregó. No lo podían arrestar, no lo podían tomar. Él puso su vida, él dejó que tomaran su vida, él dejó que lo crucificaran, él dejó que lo clavaran en la cruz. ¿Alguien me está oyendo? Si Jesús dejó que sucediera, era porque él quería hacerte libre de verdad y quería que tu vida cambiara, quería que tu vida fuera de él, quería que tu vida viviera para él. Y dice, se entregó a sí mismo por mí.
Y si tú no te entregas al Evangelio, si tú no te entregas a la causa de Cristo, si tú no mueres con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hay cristianos que todavía viven para ellos. Pero ¿cuál es el poder de la cruz? El poder de la cruz es entender que cuando venimos a Cristo es para estar con Él crucificados. Ya no tu voluntad, ya no tu manera de vivir, ya no como te criaron o te levantaron. Cuando vienes a Cristo, eres de Cristo. Dile al que está a tu lado, cuando vienes a Cristo, eres de Cristo. Ya no es lo que tú piensas, ya no es como tú quieres, ya no es como tú mandas, es como Cristo manda en ti. Alguien dice, Él es mi Señor. Alguien dígalo, Él es mi Señor. ¿Ves? Si tú no entiendes que Cristo murió por nosotros para ser el Señor de nuestra vida, no has entendido para qué Jesús vino al mundo. Él no solo vino a salvarte, vino a ser el Señor de tu vida. La Biblia dice que toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y entonces en este día, entiende esto, el poder de la cruz te hará libre. Cuando tú entiendes lo que Pablo escribió en la guianza del Espíritu, empiezas a vivir conforme el plan que Dios tiene para tu vida. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él es el propósito de mi vida. Filipenses 2, versículo 7. Ve conmigo, dice la palabra. Alguien diga el poder de la cruz. Alguien diga la cruz de Cristo. ¿Sabías que en los tiempos que Jesús murió, muchos morían en la cruz? Muchos eran crucificados. Jesús no fue el único que fue crucificado, pero hay una diferencia. Él murió sin pecado. Él murió sin quebrar la ley. Él murió como el Hijo de Dios hecho hombre, y Él murió para cambiar la maldición. No lo olvides, la maldición en bendición, para destinar a tu vida el bien del cielo. Filipenses 2, versículo 17. La palabra del Señor nos habla de esta manera. Alguien lo tiene ya, vamos, alguien lo tiene ya. Óigalo, dice así la palabra: sino que se despojó a sí mismo. Si no te despojas, si no sueltas la carga, si no sueltas todo lo que tienes, no podrás ser un siervo. Tomando forma de siervo, siendo Dios, se despojó y hecho semejante a los hombres, dice la palabra en el próximo versículo, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Qué es la cruz? Es el lugar de humillarse. Es el lugar de negarse, es el lugar de despojarse. La cruz es el lugar de la redención. Todo el que viene a la cruz de Cristo recibe, experimenta el poder de la redención. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte de cruz. La muerte de cruz. Dios quiere tu obediencia. Dios quiere tu rendimiento. Dios quiere tu sometimiento. La razón que Cristo murió en esa cruz es para que cada día, alguien diga cada día, no una vez a la semana, no una vez al mes, Dios te está transformando, Dios te está cambiando, cristiana, cristiano, Dios amigo, Dios te está trayendo una vida diferente. El cristianismo no es una presentación de carátula. El cristianismo es una vida real. El cristianismo es una experiencia con Cristo. ¿Se acuerda? Cristo en mí, Cristo vive en mí, yo vivo en Cristo, estoy crucificado con Cristo. Por eso dice la palabra del Señor en Primera de Corintios, el capítulo 15, oye este versículo, el versículo 31 dice la palabra del Señor, y es lo que tenemos que hacer nosotros. Os aseguro, hermanos, óyelo, os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros tengo nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Dilo conmigo, cada día
muero. Si no mueres cada día, no estás viviendo la vida de Cristo en la cruz, la vida que Cristo nos dio desde la cruz, porque cada día muero. ¿Qué quiere decir? Me niego a mí mismo. Cada día someto mis pensamientos a Dios. Cada día hago la voluntad de Dios. ¿Por qué murió Cristo? Para perdonar pecados, sí, pero también murió Cristo para que viviésemos una vida en Él, de santidad, de entrega, de comunión con Él. El anhelo de Cristo es que todo el poder de la cruz, de su sangre derramada en la cruz, sea el poder que tú experimentas en tu vida, y cada día morir a lo que es el propósito tuyo, no tu copa, sino la copa del Señor para tu vida. Déjame darte una escritura más. David dice la palabra en Colosenses, el capítulo 3, en Colosenses. Oh Dios mío, alguien abra su corazón en esta mañana. En Colosenses, el capítulo 3, la palabra del Señor dice claramente, ve conmigo el versículo 3 de Colosenses 3, y la escritura nos dice, porque habéis ¿qué, iglesia? Déjeme oírlo ahí atrás. Habéis muerto y vuestra vida, alguien diga mi vida. Juan, puedes venir. Mi vida. Alguien diga mi vida. ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde está tu vida, Paula? ¿Dónde está tu vida, Pedro? ¿Dónde está tu vida, José? ¿Dónde está tu vida, Carlos? ¿Dónde está tu vida? Óyelo bien, Andrea. Y mi vida está escondida. Escondida. ¿Dónde está tu vida? Deja de estar tu vida delante de Dios. No, escóndete, refúgiate con Cristo en Dios. ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde está tu vida? Tu vida. Cada día muero y mi vida está escondida. ¿Qué es tener la vida escondida en Cristo? ¿Qué es tener la vida escondida en Cristo? Es dejar, oye bien, es dejar que sea Él el que se manifiesta. No tú, no tu vida, Cristo en mí. Por eso murió, se manifestó al mundo. Juan dijo, debo menguar para que Él crezca. Y mi vida está escondida. Por eso, iglesia, es que el diablo no te puede tocar si estás escondido en Cristo. Por eso es que la enfermedad no te puede vencer si estás escondida en Cristo. El poder de la cruz de Cristo te da sanidad. El poder de la cruz de Cristo te da salvación. El poder de la cruz de Cristo te da cambio, transformación. El poder de la cruz de Cristo trae a tu vida renovación. Hay mucha gente que mira la cruz. Aún hay gente que carga la cruz en el pecho, pero tienen religión. Carga la cruz en el pecho, se tatúan la cruz, se postran delante una cruz, pero están en religión, no tienen la experiencia, porque el madero era maldición, pero Cristo murió en la cruz para que tengas una experiencia, para que experimentes a Dios, para que sea real a tu vida, para que cambies, para romper tradición. Oh Dios, alguien me está oyendo. Para quitar pensamientos e ideas que vienen de hombre. Cada día muero y me escondo. Dile al que está a tu lado, escóndete en Cristo. Esconde tu vida en Cristo. Y mire el próximo versículo, el versículo 4. Y dice, cuando Cristo, vuestra vida. Wow. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Allá en el cielo, no. Está en mi corazón. No, pero algo más se está manifestando. No es solo decir, está aquí. Si lo tienes guardado, no has entendido la palabra. Porque eres tú el que tienes que estar guardado y Él el que tiene que estar manifestado. Es Él el que tiene que estar obrando. Eso es el Cristo crucificado y resucitado y glorioso.
Y dice la palabra, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. ¿Qué es manifestarse? Cuando se vea en tu vida Cristo. Cuando te miren y no miren a Ana, a Reina, a Hugo, a Bernabé, a José, pero miren a Cristo manifestado en José, manifestado en Hugo, manifestado en el hermano Benítez. La gente dirá, eso es real. Ha entendido el poder de la cruz. Porque no es suficiente venir a la cruz y no cambiar. Hay que venir a la cruz y recibir al que murió en esa cruz y dejar que se manifieste. Y la Biblia dice, cuando se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Iglesia, la gloria de Dios quiere venir sobre ti. 2000 años atrás aproximadamente estaba en esa cruz. Un día como hoy había entrado a Jerusalén para día después morir en esa cruz. Pero la cruz no es el final. La cruz no es la sentencia. La cruz es la victoria. La victoria del cristiano. La victoria de la iglesia. La cruz, alguien diga la cruz. Y gracias a lo que Él hizo en la cruz, gracias a lo que Él manifestó en la cruz, somos más que vencedores. Tenemos fe. ¿Cómo no tener fe? Si vimos al Hijo de Dios morir en esa cruz, escrito está. Lo vieron morir. Fe viene de ver a Cristo muriendo por ti y venciendo por ti. Llénate de fe hoy al salir de la casa de Dios. Yo no sé qué le estás pidiendo a Dios, qué estás creyendo, qué necesitas, pero deja que Él viva en ti. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Él vive en mí. Él vive en ti. Y Él va a completar la obra que comenzó en tu vida. Ponte de pie en esta preciosa hora. ¿Sabes? El poder de la cruz es para ti y para mí. Y estamos en un tiempo de ver la gloria de Dios. Estamos en un tiempo de ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero este día el Señor quiere ministrarte a ti el poder de la cruz. Todo el que me ha visto, te invito a que vengas a la iglesia en Katy. 541 Pino, vente a recibir una palabra los domingos. Dios te bendiga. Iglesia, yo quiero hoy en este altar, mientras levantamos con Juan este canto de adoración, yo quiero orar hoy por gente que dice: Señor, gracias por el sacrificio de la cruz. Sabes, este jueves, no te pierdas el jueves, vamos a participar de la cena de la mesa del Señor. Vente el jueves, beberemos la copa, partiremos el pan. Estamos entrando a una semana profética para la iglesia, no religiosa, profética. El Señor quiere llenarte del poder de su sangre derramada en esa cruz. Él derramó su sangre por ti, por mí. Quizás hay algo que necesitas crucificar hoy con Cristo. Tu ego, tu orgullo, tu carácter, tus sentimientos, tu carne, tu falta de fe, tus dudas, tu temor. Alguien está viviendo en temor. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a suceder?
nada te va a suceder. Clávalo en la cruz con Cristo. Esconde tu vida en Cristo. Yo quiero llamar hoy gente a este altar que dice: hoy escondo mi vida con Cristo. Hoy me refugio